Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a un video nuestro. Somos el grupo número 2 del curso de Finanzas Internacionales de la Maestría en Administración Financiera de la Universidad Galileo. En esta ocasión les hablaremos de nuestro proyecto final, en el cual abordaremos el tema un análisis de riesgo cambiario para una empresa exportadora local. Nosotros hemos investigado acerca de la empresa de inversiones Sigma Q. Iniciamos. Diagnóstico de la empresa. Inversiones Sigma Q es parte del grupo Sigma Q, una empresa líder en la industria de empaques con una trayectoria de más de 50 años. El mercado principal de Sigma Q es la región de Centroamérica y el Caribe, aunque también tiene operaciones y exportaciones a México y Estados Unidos. Esto lo posiciona como un actor clave en la cadena de suministros de varias industrias, como lo son alimentos, bebidas, agroindustria, farmacéutica y bienes de consumo masivo que requieren empaques para sus productos. Su estrategia de negocio se basa en la integración vertical y la diversificación de su oferta. Poseen capacidad de controlar el proceso de producción desde la fabricación de la materia prima hasta el producto final, lo que les permite mantener la calidad y la eficiencia. La calificación crediticia. La solvencia financiera de la compañía fue calificada como GTA-N y sus bonos corporativos como GTA Plus N por la calificadora PCR. Ambas calificaciones tienen una perspectiva estable, lo que indica una muy alta capacidad de pago, la generación de utilidades y flujos de efectivo estables. Respecto al análisis del desempeño financiero de la empresa, los ingresos netos de la compañía crecieron un 11,71% respecto al año anterior. Este crecimiento se debe a un ajuste de los precios. Esta estrategia ha permitido compensar la reducción en la producción y mitigar las crisis inflacionarias. Aunque los ingresos crecieron, el margen neto se redujo de 3,5 a 3%. Esta reducción impactó en el retorno sobre activos y en el retorno sobre el patrimonio. Los indicadores de capacidad de pago son adecuados con una razón de deuda financiera sobre EBITDA de 4,61 y por debajo del 4,72 del año anterior. La cobertura de EBITDA sobre intereses se sitúa en 3,26, razones plenamente adecuadas en la industria. Diagnóstico del entorno. Riesgos globales. El entorno macroeconómico presenta desafíos como la desaceleración del crecimiento global, la alta inflación y el crecimiento en las tasas de interés. Estos factores podrían reducir las exportaciones y mantener condiciones financieras restrictivas. Oportunidades en la industria. El mercado de empaques de cartón está creciendo con una tasa compuesta anual proyectada desde 3,79 hasta el año 2030. La creciente demanda de empaques sostenibles, reciclables y biodegradables y el auge del comercio electrónico representan una gran oportunidad para esta empresa. ¿Cuáles son los riesgos sectoriales? La industria enfrenta ciertos riesgos operativos y comerciales debido a la alta volatilidad de los precios y la fluctuación de los costos de la materia prima. Además, un aumento en el apalancamiento y una disminución en la liquidez podrían limitar la capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones. Inversiones Sigma Q mantiene una sólida posición financiera y de mercado a pesar de las presiones en la rentabilidad y el entorno macroeconómico global adverso. Su capacidad para ajustar precios y la solidez de su patrimonio son sus principales fortalezas. ¿Qué factores podrían mejorar la calificación? El crecimiento y diversificación que incrementen la cuota de mercado. La mejora sostenible en la cobertura del servicio de la deuda y el fortalecimiento en la calidad crediticia
con el aval de Latin American Craft. ¿Qué factores podrían reducir la calificación? El incremento en el apalancamiento por encima de su capacidad de pago, la disminución en los niveles de liquidez y el deterioro de la posición crediticia de las subsidiarias por la volatilidad de los costos de las materias primas. Identificación de riesgos cambiarios. Como primer punto tenemos el riesgo de transacción. En cuanto a las cuentas por cobrar y por pagar, en moneda extranjera, pues Sigma Q registra operaciones en distintas divisas. Por ejemplo, están quetzales, dólares y posiblemente otras por exportaciones e importaciones. Las notas pues indican que las cuentas por cobrar y por pagar se registran al tipo de cambio vigente y los diferenciales cambiarios pues se reconocen en los resultados. Los préstamos bancarios en moneda extranjera, gran parte de la deuda es en dólares a corto y largo plazo. Si los ingresos de ciertas subsidiarias son en moneda local y la deuda pues, es en dólares, se genera lo que es la exposición a devaluaciones. Los ingresos por exportaciones, al depender de ventas internacionales, pues los cobros de monedas distintas al dólar, esto genera la exposición a variaciones cambiarias. Existe el riesgo de que la empresa pues enfrente pérdidas o ganancias cambiarias al momento de liquidar pagos o cobrar cuentas en divisas. Como segundo punto tenemos lo que es el riesgo de conversión. Vemos que pues, Sigma Q consolida en dólares estadounidenses, pero varias subsidiarias operan en monedas locales. Un ejemplo es el quetzal aquí en Guatemala. Al convertir activos, pasivos e ingresos a dólares, se genera lo que son diferencias de conversión. Se muestra que en el año 2022 el diferencial cambiario fue positivo por 30.6 miles de dólares, mientras que en el año 2023 fue negativo con 79.5 miles de dólares. Pues estas variaciones impactan el resultado neto y el patrimonio consolidado, aunque no necesariamente representa salida de efectivo. El riesgo sobre la volatilidad cambiaria puede alterar los resultados reportados, la posición financiera del grupo. Como tercer punto está lo que es el riesgo económico. Vemos que la competitividad internacional, pues a operar en varios países y exportar variaciones en monedas locales frente al dólar, pueden encarecer sus productos o reducir márgenes frente a competidores. En cuanto a la estructura de costos, gran parte de los insumos, maquinaria, deudas están en dólares. Una devaluación de las monedas locales donde operan las subsidiarias pues incrementan los costos financieros y reducen la rentabilidad. El valor de la empresa, la dependencia de financiamiento en dólares y la exposición a mercados internacionales hacen que una depreciación de moneda local puede afectar flujos futuros, utilidades y en consecuencia el valor de mercado de Sigma Q. Existe el riesgo sobre el deterioro de la rentabilidad y del valor económico agregado si no se aplican coberturas o políticas de gestión cambiaria. Bueno, respecto al análisis histórico del tipo de cambio, bueno, el tipo de cambio de dólares y quetzales pues, es un factor clave para la empresa Sigmaco, que es la empresa objeto de análisis, una empresa guatemalteca que se ha consolidado como uno de los principales exportadores de empaques en Centroamérica, dado que la compañía combina importaciones pues, de materia primas y exportaciones a diferentes mercados. Cada variación cambiaria impacta directamente sus costos, ingresos y márgenes. Para poder pues entender este contexto se analizaron los datos oficiales del Banco de Guatemala durante el periodo comprendido de 2019 a 2023. Durante esos 5 años el tipo de cambio se movió en un rango relativamente estrecho entre 7.62 a 7.93 por dólar, reflejando pues que el quetzal es una moneda relativamente estable frente al dólar. Esta estabilidad pues definitivamente es estratégica para la empresa como es Sigma Q, pues permite planificar con mayor certeza y reducir sus riesgos financieros. Eh,
Respecto a su recolección de datos, como pueden observar en su pantalla, en 2019 el promedio del tipo de cambio fue de 7,69.8, año de normalidad con estabilidad cambiaria. Sigma Q pues pudo mantener controlados sus costos de importación. En 2020 el promedio es de 7,722. El inicio de la pandemia pues COVID-19 provocó presiones al alza hasta llegar a un 7,93. Sin embargo, pues las intervenciones rápidas del Banco de Guatemala y el rápido repunte de las remesas estabilizaron el mercado. En 2021 el promedio del tipo de cambio fue de 7,736. Acá se recibió un flujo récord de remesas familiares de aproximadamente 15.000 millones, lo cual vino a fortalecer el quetzal y compensó las presiones de importaciones. Para Sigma Q esto significó una estabilidad en contratos de exportación. En 2022 el promedio del tipo de cambio fue de 7,749. Acá eh, se observaron pues oscilaciones estacionales por mayores importaciones en fin de año, aunque el promedio pues se mantuvo relativamente estable. En 2023 el promedio fue de 7,834, el más alto hasta a la fecha, pero ante el periodo que se está analizando, ¿verdad? Pese al fortalecimiento global del dólar, Guatemala pues ha logrado conservar esa estabilidad gracias a las reservas internacionales y el ingreso constante de remesas. Bueno, también es importante confirmar que el mercado cambiario guatemalteco pues ofrece un entorno predecible y de bajo riesgo. Esto es algo especialmente valioso para empresas como Sigma Q que trabajan con contratos internacionales pactados en dólares. Respecto a su análisis de volatilidad, el cálculo que se realizó fue el establecimiento de una desviación estándar del tipo de cambio entre 2019 y 2023 muestra una volatilidad promedio de 0,08, equivalente al 1,05 del promedio general de 7,75 por dólar. Este resultado pues confirma que el quetzal es una moneda definitivamente estable, con riesgos cambiarios mucho menores a los que enfrentan otros países de nuestra región, ¿verdad? Al revisar año por año, pues en 2019 se observa una volatilidad de 0,05. Acá se registraron movimientos mínimos. Para Sigma Q esto significó costos de importación predecibles y sin necesidad de ajustes financieros. En 2020 la volatilidad fue de 0,20. Fue un año con mayor volatilidad debido al impacto inicial de la pandemia. Sin embargo, el Banco de Guatemala, pues como ya se mencionó anteriormente, intervino para estabilizar el mercado, pese a que el alza fue pues temporal. El efecto no llegó a comprometer seriamente la estructura ni los costos de la empresa. En 2021 la volatilidad fue de 0,07. Esto regresó a niveles bajos, por así decirlo. El fuerte ingreso de remesas fortaleció el quetzal y permitió que Sigma Q mantenerse estable en sus contratos de exportación. En 2022, la volatilidad fue de 0,06. Las fluctuaciones pues fueron moderadas y asociadas a factores estacionales como el aumento de las importaciones por fin de año. Sigma Q pues pudo absorberlo sin afectar definitivamente sus márgenes. En 2023, la volatilidad fue de 0,08, aunque hubo pues una ligera presión alcista del dólar a nivel global. El mercado local se mantuvo dentro de un rango controlado, lo que garantiza la estabilidad y los flujos de caja de la empresa. Definitivamente la evidencia muestra que incluso en su peor momento, que fue en 2020, la variación no superó el 0,20 por dólar, un nivel manejable que no obliga a Sigma Q a contratar coberturas costosas ni a modificar radicalmente su planificación financiera. Definitivamente esta baja volatilidad observada se traduce en mayor confianza y previsibilidad para la empresa, porque se puede planificar importaciones y exportaciones sin sobresaltos, y también reduce el riesgo de una variación abrupta en sus márgenes. Y igual forma, pues también le permite concentrarse en la eficiencia operativa y comercial en lugar de distraer recursos en estrategias de cobertura. Respecto a las tendencias observadas, el análisis de los últimos 5 años muestra que el tipo de cambio de Guatemala se ha mantenido relativamente estable, moviéndose en un rango estrecho entre 7,65 y 7,90 por dólar. Esta
característica distingue el quetzal frente a otras monedas de la región? Número uno, por su estabilidad general. El mercado cambiario guatemalteco se ha mantenido sin sobresaltos, lo que facilita la planeación de costos e ingresos en dólares para empresas como Sigma Q. Número dos, el impacto temporal de la pandemia. Eso se observó en el año 2020. Fue el único episodio de presión significativa con una alza que reflejó la incertidumbre global, pero la rápida pues intervención del Banco de Guatemala permitió retomar la estabilidad. En el año 2021 se dio una apreciación por remesas, se dio un ingreso récord de divisas, principalmente por remesas familiares, lo cual fortaleció el quetzal. Esto representó una ventaja para empresas como Sigma Q en las importaciones, pues se redujo el costo de la moneda local. Como punto número cuatro, también existen patrones estacionales. Se sabe que cada fin de año suele presentarse una ligera presión al alza debido a mayores importaciones y pagos externos, aunque sin, estos no llegan a destabilizar el mercado, ¿verdad? Como punto número cinco, también está una tendencia marcada a largo plazo, más que una trayectoria de apreciación o depreciación. Lo que se observa es una continuidad en la estabilidad, lo cual genera pues previsibilidad para las operaciones internacionales de Sigma Q. Las tendencias que se pudieron observar en los periodos de 2019 a 2023 muestran que un entorno cambiario de Guatemala no representa un riesgo mayor. Y esto es clave para empresas que dependen del comercio exterior, como lo es Sigma Q, ya que les permite pues negociar, planificar y operar con mayor certeza financiera. ¿Cuáles son los impactos en Sigma Q? Bueno, el análisis del tipo de cambio entre 2019 y 2023 muestra que la estabilidad del quetzal frente al dólar ha sido un factor favorable para Sigma Q, empresa que depende tanto de importaciones de materia prima como exportaciones de productos terminados. Número uno, se dio una planeación financiera estable, la baja volatilidad con cambios que rara vez superaron el 0.20 por dólar permite que Sigma Q pueda proyectar costos e ingresos en dólares sin necesidad de ajustar constantemente sus presupuestos. Como número dos, existió una reducción de costos en coberturas cambiarias. En mercados más volátiles, las empresas deben de contratar seguros o instrumentos financieros para poder protegerse, lo cual implica un gasto adicional. En el caso de Sigma Q, el bajo riesgo cambiario disminuye esa necesidad, representando un ahorro importante. Como punto número tres están los márgenes de rentabilidad más estables. Al no enfrentar pues variaciones abruptas, los márgenes de la empresa no se ven erosionados por pérdidas cambiarias. Por ejemplo, en el 2021 la apreciación del quetzal frente al dólar favoreció sus importaciones, reduciendo el costo local de sus insumos. Y como punto número cuatro está la confianza en la negociación de negociaciones internacionales. La previsibilidad cambiaria pues fortalece la posición de Sigma Q frente a otros proveedores y clientes del exterior, ya que les puede ya que pues puede comprometer precios y contratos sin temor de que un movimiento abrupto en el tipo de cambio afecte su rentabilidad. Esta estabilidad cambiaria guatemalteca no solo representa un riesgo bajo para Sigma Q, sino que se convierte en una ventaja competitiva, definitivamente, porque le permite planificar, ejecutar su estrategia financiera con mayor seguridad que otras empresas con economías más inestables. Cuantificación de riesgos. Este proceso ayuda a medir la probabilidad y el impacto potencial de las amenazas de una organización por cambios, por variaciones en el tipo de cambio. Expresándolo en términos numéricos, generalmente son datos financieros que ayudan a tomar decisiones informadas, tratando de mitigar o de minimizar los riesgos existentes a estos cambios. En este análisis se utilizaron escenarios: el óptimo, cuando el tipo de cambio es más barato; el neutro, que es el tipo de cambio en el que estamos realizando la operación; y el pesimista, cuando el tipo de cambio se encarece. Los tipos de cambio de referencia que utilizaron fueron el del año 2022, 2023 y 2024, de acuerdo a la tabla que se presenta. En la estimación del impacto financiero, a pesar de que la empresa tiene como moneda local quetzales, realiza operaciones en dólares como exportaciones e importaciones. Por ello se presentan las cuentas por cobrar y por pagar en dólares, que se tienen las más significativas, por supuesto, para
para ver que los dólares que tienen que cobrar o pagar son los mismos sin importar la fecha de la transacción. El efecto que tiene las variaciones en el tipo de cambio pueden ser que en el optimista, que nosotros vemos el tipo de cambio más bajo, nos desfavorece porque al momento que nos pagan recibiremos menos quetzales. El neutro va a ser el mismo tipo de cambio en el que estamos haciendo la transacción, no hay variación alguna. Y el pesimista nos favorece ya que recibiríamos un poco más de quetzales. Las cuentas por pagar es al contrario. Cuando tenemos un tipo de cambio optimista, nos favorece porque nos tocaría pagar en los mismos dólares, solo que con menos quetzales. El neutro, pues estamos igual. Y en el pesimista nos desfavorece porque sí tocaría pagar, o sea, utilizar más quetzales. Esta diferencia en los quetzales repercute en el siguiente tema, en la utilidad. El posible impacto que tiene en ingresos y en la utilidad se determina cuando las empresas tienen ingresos en moneda extranjera. Es decir, si una empresa exporta y factura en dólares, una depreciación del quetzal frente al dólar aumenta el valor en quetzales de estos ingresos. Por el contrario, una apreciación en quetzales del quetzal reduce el valor de los ingresos al realizar la conversión. Y los costos de importación es exactamente el contrario. Cuando se deprecia el quetzal, encarece los insumos y lo que reduce la utilidad si no se ajustan los precios de venta. Y en un caso de una apreciación, abarata los costos. Esto favorece directamente a la utilidad. Como se había mencionado en el punto anterior, las diferencias que daban estas variaciones del tipo de cambio son diferencias cambiarias que se llegan a conocer como ganancia o pérdidas cambiarias, lo que se registra en el estado de resultados. Esto afecta directamente a la utilidad. En el ejemplo que estamos viendo, se simuló unas exportaciones y unos gastos de importación para poder ver el efecto que causa cada una de las variaciones del tipo de cambio. En conclusión, estos efectos o todo la sensibilidad que tiene los tipos de cambio afectan directamente el resultado y pueden llegar a afectar el rendimiento de una empresa. Gracias. Propuestas de cobertura y mitigación. Sigma Q, al operar en mercados internacionales, está expuesta a fluctuaciones del tipo de cambio que pueden afectar sus ingresos y costos en moneda local. Una adecuada gestión del riesgo cambiario permite proteger la rentabilidad y la estabilidad financiera de la empresa. Evaluación de instrumentos financieros. Contratos forwards son acuerdos para comprar o vender una divisa a un precio fijo en una fecha futura. Una de las ventajas es que es muy simple de implementar y ampliamente utilizado. La desventaja es que tiene obligación contractual, requiere liquidez para poder cumplir con el contrato. Opciones cambiarias. Es un derecho pero no obligación de comprar o vender divisas a un precio determinado. Una de las ventajas es que es flexible para poder ajustarse a la exposición real. La desventaja es que es una estrategia más compleja de administrar que un forward. Swaps de divisas. Es el intercambio de flujos de caja en diferentes monedas durante un periodo acordado. Una de las ventajas es que permite planificar flujos de efectivo y reducir incertidumbre. La desventaja es que es un instrumento más complejo y con costos asociados. Estrategias naturales. Consiste en igualar ingresos y gastos en la misma moneda para reducir exposición. Las ventajas son que es sin costo financiero, es fácil de implementar y la desventaja es que no protege completamente ante grandes fluctuaciones. Estrategias de cobertura y mitigación, uso de forwards en ventas principales,
Estrategias naturales cuando sea posible, opciones para exposiciones variables, monitoreo constante y planificación financiera. Gracias.